El millonario se sorprende al ver a niños pidiendo trabajo con urgencia. Era un día soleado en Bogotá, y Alejandro Herrera, el CEO de inversiones más reconocido del país, admiraba su reflejo en el vidrio pulido de su imponente oficina. Los rascacielos espejaban sus logros, mientras la ciudad retumbaba con una energía frenética. De pronto, un ruido estridente interrumpió su tranquilidad. La puerta se abrió de golpe, y dos niños irrumpieron en la habitación, con los rostros pálidos y los ojos desbordantes de miedo. Eran gemelos, Mateo y Lucas, y su presencia parecía sacada de una novela de intriga. «Señor, por favor ayúdenos», exclamó Mateo, mientras Lucas lo siguió, tambaleándose por la ansiedad. Alejandro, atónito, sintió una mezcla de sorpresa y preocupación. Los niños no lucían como los típicos solicitantes de trabajo en su lujosa oficina, pero la desesperación en sus voces era palpable. «¿Qué les pasa?», preguntó, tratando de mantener un tono tranquilo. Pero en su inte, «Necesita una operación urgente. Y no tenemos cómo pagarla», lloró Lucas. Alejandra sintió que el aire se le escapaba. Su mirada se centró en sus pequeños rostros que delataban el temor y la desesperación. De repente, todo su mundo de lujo y reconocimiento se desvaneció, y solo quedaba la crudeza de una realidad desgarradora. Se levantó de su silla, el alma agitada. En ese instante, recordó su propia infancia, y cómo su madre había luchado duramente para sacarlo adelante. Las memorias lo abrumaron. ¿Quién era él para ignorar el sufrimiento de estos niños? Alejandro se acercó a ellos, buscando calmar su ansiedad. Su vida de lujos y éxitos ahora le parecía vacía, insignificante ante la urgencia de aquella situación. «¿Dónde está su mamá? ¿En qué hospital?», preguntó, mientras su mente trataba de encontrar una solución. Y los gemelos miraron a su alrededor, como si el mundo se les cayera a pedazos. «En la clínica del norte», respondió Mateo, su voz temblando mientras hablaba. Pero algo más se despertó en el aire, un secreto oscuro, que parecía envolver a la familia. Alejandro sintió un tirón en el corazón. Las luces de la ciudad parpadeaban detrás de él, creando un contraste sombrío. Un murmullo inquietante brotó de los niños y de su súbita revelación. ¿Qué historia escondían realmente Ana y sus hijos? Era un enigma que comenzaba a desenredarse en su mente. Mientras ellos hablaban, Alejandro no podía evitar pensar en su propio pasado, en esa parte de su vida que había decidido ignorar. ¿Qué decisiones había tomado en su búsqueda de éxito que lo habían llevado a esta soledad tan abrumadora? Y antes de que pudiera hacer otra pregunta, la puerta volvió a abrirse abruptamente. Un médico preocupado entró. «Señor Herrera, necesitamos hablar sobre Ana, la madre de los niños. Oye, antes de que...». Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro miró al médico. Su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa con Ana?», preguntó, la voz temblándole. La mirada del médico era grave y directa. «Los costos de la operación son exorbitantes. No puedo garantizar su recuperación sin el dinero». Las palabras del médico resonaron como una campana en su mente. Pero justo cuando Alejandro iba a responder, una explosión ensordecedora retumbó en el pasillo. El suelo tembló. Los gemelos gritaron, aterrorizados. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucas, aferrándose a la pierna de Alejandro. El médico salió corriendo, dejando a Alejandro y a los niños en medio de la tormenta. La situación se tornó caótica. Gente gritaba, el sonido de sirenas llenaba el aire. Alejandro sintió el nudo en su pecho apretarse. La urgencia lo envolvía. Pero había algo más profundo que le estaba golpeando. ¿Qué estaba sucediendo realmente? La sala fue invadida por el pánico. Alejandro tomó a los gemelos de la mano y, sin pensar, los guió hacia la salida. Las luces parpadeaban, y el aire enrarecido dejaba un sabor ácido, amargo. Cuando llegaron a la puerta principal, se encontraron con un grupo de personas vestidas de negro.
Eran hombres con pintas amenazantes. Uno de ellos avanzó hacia ellos, con una mueca en su cara. «¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está Ana?», gritó. Sus ojos eran fríos como el acero. La presencia de esos hombres era como un rayo que fragmentaba toda lógica. Alejandro sintió que el hilo de su realidad se desvanecía. «No sé de qué me hablas», contestó, aunque en su pecho se aferraba un miedo real. Uno de los gemelos tiró de su chaqueta. «Es nuestra mamá», suplicó Mateo. Su voz entrecortada. El hombre de negro se detuvo, observando a los niños con una mezcla de desprecio y algo que se asemejaba a la compasión. «¿Tú eres el hijo del que se fue?», dijo, apuntando a Alejandro. Su voz era tranquila, pero había una amenaza latente en cada palabra. La confusión se adueñó de Alejandro. «¿De qué estás hablando?», preguntó, cada vez más inquieto. Tus recuerdos comenzaron a resurgir, imágenes difusas de un pasado que había intentado olvidar, una familia que dejó atrás. En ese instante, el suelo se abrió bajo sus pies. ¿No era solo una madre enferma? ¿Quién era Ana? Antes de que pudiera asimilarlo todo, algo brilló en el aire entre ellos. Un disparo, un grito desgarrador de uno de los gemelos. Alejandro se lanzó al suelo, protegiendo a los niños con su cuerpo. El caos se desató a su alrededor, y todo lo que conocía se sumergió en una espiral de confusión y terror. A medida que el ruido disminuyó, sintió que algo helado le atravesaba el corazón. Una figura emergió de entre la multitud. Era Ana, pálida, pero de pie, igual que una sombra que regresaba del pasado. Los hombres se detuvieron, y el tiempo pareció congelarse. «¿Por qué estás aquí?», preguntó mientras sus ojos se encontraban con los de Alejandro. Un silencio pesado envolvió la escena. Todo lo que parecía claro se llenó de preguntas. ¿Quién era realmente Ana? ¿Cuál era la conexión entre ellos? Alejandro sintió que su mundo de lujo y éxito se derrumbaba como un castillo de naipes. La idea de que su pasado aún lo persiguiera era un peso que nunca pensó tener que cargar de nuevo. El médico apareció, con rostro de desesperación. «Necesitamos evacuar. Es ahora o nunca». Ana, aún pálida, solo pudo pronunciar una palabra: «ayuda». Los hombres de negro parecían evaluar la situación, mientras el caos los rodeaba. Alejandro sentía como si el tiempo se hubiera detenido. El ruido se desvanecía, y los gritos eran solo murmullos lejanos. La conexión entre él y Ana dejaba de ser un misterio, pero la imperiosa urgencia eclipsaba cualquier razonamiento lógico. Un disparo resonó al fondo, como un eco de su propia angustia. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. El médico, en su desesperación, intentaba coordinar un escape. «Rápido, tienen que salir de aquí». Ana y los gemelos miraban desconcertados, mientras él balbuceó, atrapado entre la necesidad de protegerlos y la idea de huir. Justo entonces, el hombre de negro sonrió. «Vas a tener que elegir, Alejandro, tu éxito o tu familia», dijo con un tono grave y burlón. Las palabras lo golpearon, con una fuerza que lo dejó sin aliento. «No puedes salvarlos a todos», añadió, mientras su mirada cortante se posaba en los gemelos. «No estás hablando de mis hijos», gritó Alejandro, lanzándose hacia el hombre. Fue un movimiento impulsivo y el otro se apartó con una mueca de diversión. «¿Tus hijos?». «La historia se repite, Alejandro. Tu madre también fue un estorbo», respondió, y el eco de sus palabras retumbó en la mente de Alejandro. Se detuvo, un nudo en la garganta, abrumado por recuerdos que creía enterrados. Pero el hombre estaba en lo correcto. Su madre siempre había sido su prioridad, y su ausencia lo había marcado para siempre. Justo cuando se disponía a actuar, la sala fue sacudida nuevamente. Un ruido ensordecedor llenó el espacio, y el suelo volvió a temblar. La luz parpadeaba caóticamente, creando sombras que danzaban por las paredes. En un instante, la puerta principal se hizo añicos, y un grupo de hombres armados entró, exigiendo silencio. Alejandro, los gemelos y Ana estaban atrapados en una jaula. Gritó el líder del nuevo grupo, sus ojos oscuros recorriendo la habitación. Era una escena de terror. El pánico colapsó sobre ellos como una ola. En una fracción de segundo, la figura del líder fija su mirada en Ana. «La hemos encontrado. Vamos, es hora de volver a casa».
dijo con una voz autoritaria. Ana, blandiendo una valentía desconocida, se interpuso. No iré contigo, solo quiero a mis hijos. Los gemelos miraban confusos, entre lágrimas. Alejandro, apretando los dientes, sintió cómo la tensión se transformaba en angustia. ¿A casa?, preguntó Alejandro, su voz temblando por el shock. ¿Qué significa eso? En su interior, una tormenta de preguntas desatadas provocaba un voraz deseo de saber más. El líder miró a Alejandro y sonrió, casi victorioso. Tu madre, Ana, todos son parte de un juego más grande. Lo que hay entre ustedes está tejido por un pasado que no pueden escapar. En ese momento, el aire se volvió espeso. La revelación resonaba en su mente. No solo Ana era importante, sino que algo de su madre y de su historia profunda e interconectada alteraba cada aspecto de su vida. Sus ojos se llenaron de incredulidad. No, eso no es posible, murmuró. Un silencio sepulcral envolvió el lugar. Alejandro comprendía que el destino que había tratado de evitar estaba al borde de revelarse. ¿Por qué Ana había tenido que esconder su conexión con su madre? La verdad podría devastarlo, y lo sacudió en su núcleo. La luz iluminaba la oscuridad de sus secretos. Sin tiempo que perder, el hombre de negro interrumpió. El tiempo se acaba. La decisión es tuya, Alejandro. No esperes más para elegir. El aire estaba cargado de tensión. Alejandro sabía que ya no había vuelta atrás. Tenía que decidir. ¿Salvar a su familia o enfrentarse a una verdad que podría destruirlo? De repente, un grito desgarrador resonó en la sala. Todo se congeló. Mateo y Lucas estaban siendo arrastrados. Todo lo que conocía se desmoronaba ante él. La elección era inminente, y el dolor de perderlos comenzaba a apoderarse de su corazón. En ese instante, comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. El tiempo se detuvo. Alejandro, los gemelos y Ana estaban sumidos en un torbellino de pánico. Los hombres armados exigían respuestas, mientras el miedo se apretaba como un yugo sobre sus corazones. «Mateo, Lucas», gritó Ana, intentando atravesar la incomprensión que envolvía a todos. Pero el líder del grupo armado, con una sonrisa en su rostro que no prometía nada bueno, se acercó aún más. «No tienes que preocuparlos más, Ana. Vamos a llevarte de vuelta. Ya es tiempo de que conozcas la verdad». Las palabras reverberaron en la habitación, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿La verdad? ¿Qué verdad?», preguntó, su voz llena de confusión y determinación. Justo en ese momento, todo explotó en su mente. La imagen de su madre, sus años de ausencia y la sensación de un pasado que lo perseguía empezaron a mezclarse. Ana lo miró fijamente, los ojos cargados de dolor. «Es complicado, Alejandro. Nunca quise que esto llegara tan lejos». «No, no podemos hacer esto aquí», gritó uno de los hombres. Su desesperación era palpable. En ese instante, el líder del grupo tomó una decisión. Levantó la mano, listo para hacer una señal. Desesperado, Alejandro dio un paso adelante. «No te llevarás a Ana, no mientras yo esté aquí». Su impulso fue automático, su instinto paternal lo guiaba. Pero antes de que pudiera hacer algo, una explosión de luces brillantes iluminó la sala. Era como si el cielo estuviera cayendo. El edificio tembló poderosamente. Todo se volvió un caos. Gritos, cristales rompiendo y humo llenaron el aire. Las luces comenzaron a parpadear, creando un espectáculo aterrador. Alejandro, cegado por el alboroto, buscó a los gemelos. Pero el ruido ensordecedor lo hizo perder el sentido de dirección. «Mateo, Lucas», gritó angustiado. Las figuras se desdibujaban entre la confusión. De repente, otro estruendo resonó. Un segundo grupo irrumpió por la puerta lateral. Unos hombres de aspecto aún más intimidante, armados hasta los dientes. «¡Aguanten!», gritó uno de ellos, claramente liderando la situación. Fue un impacto congelante que atravesó a todos los presentes. En medio del caos, Alejandro se sintió llamar su atención. «Aléjate de ellos, Alejandro. Ven con nosotros». Confundido, Alejandro miró a su alrededor, buscando respuestas entre las sombras. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaba sucediendo? Todo su mundo de éxito y ambición parecía desvanecerse como el humo. «No puedes llevarme. No sin mis hijos», insistió,
su voz quebrándose. Pero entonces lo inesperado. Uno de los hombres armados extendió una mano y se la ofreció a Ana. «Estamos aquí para rescatarte. Es la única forma. Tu hermano te necesita». Las palabras cayeron como un martillo en su pecho. «¿Hermano?» Alejandro sintió que se le escapaba el aliento. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Ana miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. «No puede ser, no puede ser», murmuró, como si la revelación la aplastara. «Tengo un hermano». La voz del líder retumbó mientras miraba a Alejandro, con una sonrisa sardónica. «Tu madre ocultó mucho más de lo que creías. Todo este tiempo ha sido un juego. Tú también eres parte de esto». Todo empezó a dar vueltas. La conexión entre ellos era más profunda y oscura de lo que jamás imaginó. ¿Qué demonios significa eso? Alejandro no podía dejar de pensar. Sus piernas temblaban mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. El caos golpeaba con fuerza a su alrededor, los gritos mezclándose con la confusión de revelaciones. Ana se tambaleó mientras absorbía la verdad. Alejandro sintió un peso aplastante. ¿Es cierto? ¿Tienes un hermano? ¿Y qué más? ¿Quiénes son ellos realmente? El hombre de negro, que había permanecido al margen hasta ahora, observaba todo con diversión. Cuando la verdad salga a la luz, Alejandro, desearás no haber preguntado. La familia nunca se deshace, solo se transforma. Todo se sentía como un juego sucio, una trampa construida alrededor de ellos. Alejandro miró a Ana, buscando comprensión. Pero había una sombra de traición que empezaba a tejerse. «¿Qué has hecho, Ana?» Ella lo miró, expandiendo el dolor en sus ojos. Pero sin palabra que soltara. Con la explosión de la vida que se desmoronaba a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de algo aterrador. Entre sus decisiones de vida y el brillo de su éxito, había dejado su pasado a la sombra. Pero ahora el pasado lo encontraba de nuevo. Las elecciones estaban a punto de desatar una tormenta, y él no sabía si estaría dispuesto a enfrentarlo. La verdad sacudió sus cimientos. «¿Estás dispuesto a descubrir quién eres realmente, Alejandro?», preguntó el hombre con una sonrisa siniestra, mientras los ecos de la explosión aún retumbaban en sus oídos. El caos era total. Alejandro sentía el pulso acelerado, el sudor recorriendo su frente mientras miraba a su alrededor. Ana, con lágrimas en los ojos, se tambaleaba al borde del colapso. «¿Tienes un hermano? Esto no puede ser verdad». Su voz temblaba, atrapada entre el horror y la incredulidad. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, un grito desgarrador retumbó en el aire. «¡Por aquí!». Era una voz familiar, y de repente una figura emergió del humo. Alejandro la reconoció al instante. Era su madre. Años de dolor y sentimientos encontrados se apoderaron de él a la vez. Ella estaba viva. La mirada de su madre era intensa, llena de determinación. «Alejandro, no hay tiempo. Tienes que venir conmigo ahora». Su voz resonó con urgencia. Era como si el mundo a su alrededor dejara de girar. Pero esa revelación no era lo único que los desestabilizaba. La tensión se apretó como un nudo en su garganta, cuando el líder del grupo armado se rió de forma burlona. ¿No es encantador? La familia se reúne al fin, pero parece que no todos están contentos con ello. Una risa sutil recorrió a los hombres armados. Algunos aplaudieron, como si estuvieran celebrando un espectáculo. «¡Qué hermosa reunión!», dijo uno, mientras sus ojos escaneaban a cada uno de ellos. «Pero les recuerdo, la lealtad se prueba de formas muy cambiantes». El corazón de Alejandro se aceleró aún más. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, temblando mientras la verdad empezaba a desenredarse como un ovillo arrojado al suelo. Su madre lo miró, y sus ojos estaban llenos de un dolor que le atravesaba el alma. Yo no quise», murmuró ella mientras su voz se quebraba. «Estuve atrapada en esto, en el pasado», susurró, señalando a los hombres que la acompañaban. «Ellos son parte de un juego más grande del que tú no sabes nada». La confusión fue instantánea. Un torrente de imágenes cruzó por la mente de Alejandro, recuerdos de su infancia, sueños perdidos y una madre que siempre había sido un fantasma. Los gemelos estaban en un rincón, mirando aterrorizados.
¿Quién es ese hombre?, susurró Mateo, aferrándose a Lucas. «Cierra la boca», gritó uno de los hombres, y el eco de su voz retumbó en el espacio caótico. Alejandro sintió impotencia y furia. «No pueden seguir controlando nuestras vidas», dijo Ana, levantando la cabeza con fuerza. «Queremos saber la verdad, ya basta». Pero la respuesta llegó antes de que alguien pudiera reaccionar. El hombre de negro sonrió, su mirada fija en Ana. «¿La verdad, dices? La verdad duele, y hay quienes no pueden soportarla, como tú, Alejandro». Dijo la última palabra de forma casi como un susurro, pero todo el mundo se detuvo. «¿Qué sabes sobre mí?». Alejandro lo encaró de frente, apretando los dientes. Alguien, entre las sombras, murmuró algo que sonó como «el sacrificio». De repente un grito desgarrador cortó el aire. El hombre del grupo que había permanecido al margen, aquel que había sonreído de forma burlona, sacó un arma. «Esto se termina aquí», fue lo último que gritaron los hombres que rodeaban la habitación. Todo sucedió en un instante. Un disparo resonó. No había tiempo para pensar. El impacto fue brutal, como un trueno que sacudía el corazón de todos. El caos estalló. Los gritos se multiplicaron, las sombras danzaron a la luz del caos, y todo se volvió difuso. Alejandro miró a su madre. Su corazón se detuvo. La figura que él amaba estaba cayendo. Fue como si el mundo se desvaneciera. «Mamá», su voz resonó con desesperación, pero la escena era borrosa. 2 cuerpos cayeron, y el tiempo se desvaneció en un caos ensordecedor. Ana gritó. Los gemelos estaban confusos, su mundo desmoronándose. Las verdades enterradas, los secretos, todo se desvaneció con un solo sonido. El desequilibrio se pudo sentir, como si el suelo abriéndose bajo ellos los llevara a la oscuridad. «¡Corre!», le gritó Ana a Alejandro. Él solo podía pensar en la figura que caía, la conexión que había ignorado por tanto tiempo. «¡Mamá!», su voz era un eco de dolor. Su madre había intentado salvarlos. ¿Pero de qué? De repente todo se volvía cada vez más peligroso, más oscuro. El disparo había cambiado todo. Esto era solo el principio, oyó al hombre de negro, y su sonrisa le heló la sangre. Todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse. Silencio. De nuevo, un silencio sepulcral que dejaba un eco en su corazón. ¿Qué secretos aún escabullían la verdad que lo unía a Ana, a su madre, a sus gemelos? ¿Podría ser que el pasado nunca se había ido realmente, only waiting to engulf them all? La sala estaba en silencio, un silencio pesado que oprimía el pecho de todos. Todos miraban a su madre, cuyos ojos reflejaban un mundo de secretos y traiciones. «Mamá, ¿qué has hecho?». Alejandro no podía creer lo que veía. Sentía que su mundo se desmoronaba. Las palabras que había ignorado durante tanto tiempo volvían a resonar en su mente, y el aire se volvió denso como un manto de incertidumbre. «Rápido, vámonos de aquí», gritó Ana, tirando de la mano de los gemelos. Pero Alejandro estaba paralizado. Miraba a su madre, buscando respuestas en su rostro, en esos ojos que una vez habían sido su refugio. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». Su voz temblaba con cada pregunta. La frustración y el miedo se mezclaban en su interior. El hombre de negro, que ahora parecía un titiritero al control de todo, sonrió con desdén. «Esto es solo el comienzo, Alejandro. Tu familia es un tablero de ajedrez, y tú eres pieza clave». La risa de él reverberó en la habitación, como una sombra que se alargaba con la luz tenue. Un súbito ruido de cristales rompiéndose interrumpió la escena. Una de las paredes estalló. Los restos de ladrillos llovieron como piezas de un dominó, dejando a todos en estado de alerta. «Cuidado», gritó el médico, que había estado observando desde atrás, cada vez más angustiado por la situación. El caos se desató otra vez. Alejandro, aún confundido por la revelación de su madre, se dio cuenta de que el tiempo se les estaba acabando. «Tenemos que irnos», exclamó. Sintió que el instinto lo guiaba, empujando a los niños hacia la salida. Pero justo cuando estaban a punto de correr hacia la puerta, una figura emergió del humo. No era solo su madre, era Ana, en medio del caos, pero ahora había algo diferente en ella. Sus ojos eran fríos, casi vacíos. «¿Qué te ocurre?», preguntó Alejandro, sus manos temblando, extendiéndose ligeramente hacia ella.
Ana, ¿estás bien? Pero Ana no contestó. Se quedó mirando al hombre de negro, y de repente dio un paso hacia adelante. La energía en la sala cambió instantáneamente. El miedo se transformó en algo más oscuro. Ella es parte de esto, Alejandro, dijo el hombre, su voz carente de compasión. Nunca fue lo que creíste que era. El silencio era ensordecedor. Las palabras flotaban en el aire, y todos los ojos se centraron en Ana, ahora casi poseída por un aura de poder. ¿Qué quieres decir? Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía comprender lo que escuchaba. Ana, que siempre había sido su aliada, ahora parecía un enigma. Ana, por favor, dímelo. Entonces, en un giro irreversible, Ana extendió la mano y comenzó a murmurar palabras que sonaban como un encantamiento. Un frío glacial recorrió la sala. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. «Ana, detente», gritó, pero era demasiado tarde. Un destello de luz blanquecina iluminó la habitación. Las sombras en las paredes danzaban con vida propia, tomando formas que nadie podía entender. Alejandro cerró los ojos ante la intensidad del momento. Cuando volvió a mirar, los hombres de negro estaban congelados en su lugar, confundidos, como si la realidad se estuviese deshaciendo a su alrededor. «Ella es la clave», dijo el líder de los hombres en un grito desesperado. Pero ya no había tiempo. La explosión de luz se expandió, arrastrando todo a su paso. Alejandro, con el corazón palpitante, extendió la mano hacia Ana, pero algo lo detuvo. Un eco profundo resonó en su mente, como si las corrientes del tiempo estuvieran girando. Ahí, en la luz, vislumbró visiones del pasado, su madre, risas, y luego, traiciones. De pronto, la luz se apagó, todo se detuvo. Alejandro se encontró de pie, en un lugar desconocido, rodeado por un vacío que parecía gritar su nombre. Estaba solo, sin los gemelos, sin su madre, sin Ana. Un escalofrío de terror le atravesó el cuerpo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? La oscuridad lo envolvía, dejando solo preguntas a su alrededor. Un susurro rompió el silencio. Todo ha cambiado, Alejandro. Tu decisión ha desencadenado lo inevitable. Las palabras sonaron en su cabeza, como un eco de advertencia. Desesperado, miró a su alrededor. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaba pasando? En su interior, comprendió que aunque había querido proteger a su familia, al mismo tiempo había liberado un poder que nunca había imaginado experimentar. La verdad detrás de su pasado vibraba en las sombras de su memoria, y Alejandro comprendió que ya no era el mismo. Había cruzado una línea, y ahora debía enfrentar las consecuencias de su elección. Y la única certeza que tenía era que nada sería igual. El silencio estaba cargado de tensión. Alejandro miraba a su alrededor, buscando respuestas, buscando a su madre. Las imágenes de su infancia llenaban su mente, cada recuerdo empujándolo al abismo de la confusión. Pero todo lo que le importaba ahora era la pregunta que resonaba en su corazón. «¿Qué ha pasado, mamá?», susurró, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él. Pero antes de que ella pudiera responder, un estruendo retumbó por toda la sala, como un trueno que sacudía el suelo. Las paredes temblaron y un frío helado recorrió su espalda. La luz parpadeó de nuevo, oscureciendo aún más la escena, y de repente, la puerta principal voló por los aires. Un grupo de hombres con trajes oscuros, más numerosos que los anteriores, irrumpieron como sombras. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, y un escalofrío le recorrió la columna. «Están aquí», gritó uno de los hombres nuevos, su voz profunda y autoritaria. Las palabras resonaron como un eco de advertencia. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «Ana, tu hermano está en peligro», dijo uno de los recién llegados. La escena se detuvo en seco. «¿Hermano?». La palabra cayeron como un ladrillo en el corazón de Alejandro. No solo la historia de Ana se complicaba, sino que ahora él estaba atrapado en un enigma aún mayor. «¿Cómo sabes eso?». Ana, con la mirada fija, pareció como si hubiera perdido el control. «No, no puede ser». Su voz se quebró con el peso de la revelación. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. La bombilla de una lámpara explotó, erigiendo chispas en el caos.
El líder de los hombres turbos apenas sonrió. La sangre llama, y tú no puedes huir de tu verdad, Alejandro. Su sonrisa era siniestra, y los otros hombres lo miraron como si estuvieran ante un espectáculo. Ana, siempre supimos que el día llegaría. ¿Qué día? Preguntó Alejandro, su voz temblorosa. ¿Qué están ocultando? Pero antes de que pudiera obtener respuestas, sintió un golpe en su pecho. Era un dolor sordo. Se preguntó por qué su mundo había cambiado tanto en solo unos minutos. La sala se llenó de gritos y movimientos frenéticos. Ana gritó, pero su voz apenas atravesó la confusión, mientras los hombres armados intentaban contener el caos. En el tumulto y el ruido, Alejandra sintió un nudo en la garganta. No comprendía por qué todo eso les estaba sucediendo. ¿Era hora de que el pasado lo reclamara? ¡Sálvenlo! Alguien tiene que salvarlo, gritaron los gemelos, que se aferraban a Ana, llenos de miedo. Alejandro los observó y sintió que el pánico le subía por la garganta. Los hombres del grupo que acababa de entrar avanzaron. Hay un juego aquí, pensó, algo que no entendía aún. Ana, tenemos que irnos, insistió uno de ellos, de pie entre el caos. Pero Ana estaba paralizada, incapaz de reaccionar. «¿Tu hermano, Ana?», dijo el líder con desdén. «No puedes permitir que se quede aquí. Viene por él y necesita tu ayuda». «Quítate de mi camino», gritó Ana. Y en ese momento se transformó. La determinación en su mirada era palpable. «No dejaré que lo toquen». En un abrir y cerrar de ojos, se movió hacia adelante. La luz iluminó su rostro, y un poder antiguo la envolvió. Alejandro se sintió arrastrado a la escena. En ese instante, todo giró en torno a ella. Esa figura que había sido su apoyo y su amor, ahora se convertía en un misterio del que se sentía excluido. La rabia y la herida lo inundaron. «Ana», clamó, extendiendo la mano hacia ella, pero era como si hubiera cruzado un umbral que no podía retroceder. Ana se volvió, su rostro revelando una lucha interna que ya no podía contener. «Alejandro, debes saber que…». Y antes de que pudiera terminar, el hombre de negro disparó su arma. Un grito desgarrador rasgó el aire. Ana cayó, y algo se rompió en el corazón de Alejandro. El tiempo se detuvo. El horror cruzó su rostro, y por un momento todos se quedaron estáticos. La vida se desvaneció ante sus ojos. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Ana mientras un grito brotaba de su interior. Pero ella no estaba sola. En una luz repentina, una sombra pasó. Fue como un rayo que lo iluminó completamente, revelando una figura en el borde. Era su madre. Ana logró gritar, pero el caos giraba. ¿Era todo una trampa?, preguntó una vez más, la confusión desbordando sus pensamientos. Entonces, la revelación estalló como un volcán. Si había algo que había aprendido, era que su mundo no era lo que pensaba. «Está pasando algo mucho más grande», exclamó la voz de su madre, ahora mirando a Ana tendida en el suelo. La verdad, que había permanecido oculta, ahora se abría ante ellos, como un libro desgastado que finalmente mostraba todas sus páginas. El silencio se hizo pesado. Alejandro detuvo su respiración, mientras la desesperación y la angustia cosían su interior. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que no quiero saber? Las respuestas se acercaban, pero ahora, con la vida de Ana balanceándose en un hilo, lo único que podía hacer era enfrentar el caos y la incertidumbre que caía sobre ellos como una nube oscura. Así, en medio de la oscuridad, la verdad estaba a punto de salir a la luz por completo. El tiempo se acababa. El silencio era abrumador. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su madre. Pero algo en su mirada lo hizo estremecer. Esa mezcla de miedo y culpa. Un nudo se formó en su garganta. «¿Qué pasó? Tienes que decirme». Pero ella, sobrecogida por la tensión del momento, solo balbuceaba. «Ana». La voz de Alejandro se elevó, pero su mente estaba en caos. Las palabras del hombre de negro resonaban en su mente, enredando sus pensamientos. ¿Qué era lo que había escondido su madre? El hombre, con una sonrisa burlona, se acercó a ellos. «Es un juego, Alejandro. Tu familia siempre ha estado en medio de esto. Cada uno es una pieza». Su voz era como un veneno que se deslizaba entre ellos.
De repente, una ráfaga de aire recorrió la sala. Las luces empezaron a parpadear frenéticamente. Un grito desgarrador penetró el aire. Ana se desplomó, y todos los ojos se dirigieron a ella. No. Alejandro sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Corrió hacia ella. Su corazón latía con fuerza. Ana, por favor, aguanta. El caos se desató. Su madre intentó cubrir a Ana, pero un hombre del grupo armado la empujó. Sálvala o lo lamentarás. La presión crecía. De repente, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. Algo se acercaba, y no eran solo ellos. Un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran figuras encapuchadas, con una energía oscura que los envolvía. «Alto, no te muevas», gritaron, apuntando a todos. La sala se llenó de pánico, y Alejandro sintió que el miedo lo consumía. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Alejandro, su voz retumbando en el aire, pero no recibía respuesta. La atmósfera estaba cargada. Una revelación estaba a punto de explotar. Ana, con dificultad, levantó la cabeza. «Son solo hombres, son». Su voz se cortó en un susurro. De repente, la puerta se cerró de golpe, como si un vendaval hubiera reventado el aire. Un resplandor azul surcó la sala. Las sombras formaron una figura gigantesca, una especie de portal que parecía devorarlo todo. «¿Qué es eso?», cuestionó uno de los hombres armados, visiblemente alarmado. Nadie podía hacer pie. Fue entonces que un grito rasgado salió del fondo, un eco que resonó profundamente en Alejandro. «¡Sálvame!». Era la voz de Mateo. Alejandro se giró y allí estaba él, atrapado entre sombras, con los ojos desorbitados. El hombre de negro. En su rostro se reflejaba un terror que no había mostrado antes. «Este lugar, el desequilibrio es demasiado grande». Pero antes de que pudiera completar la frase, el portal se expandió, absorbiendo luz y sonido. Era como si el tiempo se hubiera congelado. «No», Alejandro gritó, pero la luz lo envolvió de repente. En un instante, se encontró en una dimensión que no reconocía. Era un paisaje desolado, la tierra agrietada, y un cielo gris, sin vida. Estaba solo, sin Ana, sin madre, sin los gemelos. Todo se había desvanecido. En medio de la desolación, una voz resonó. Era suave pero penetrante, como un eco de su propia mente. «Has elegido, Alejandro. Has alterado el destino». Él se agachó, sintiendo el ardor en su pecho. «¿Quién eres?». «¿Qué significa esto?». En su interior, luchaba entre la ira y la desesperación. «Todo lo que has conocido se basa en ilusiones. Cada decisión que has tomado ha llevado al caos, y ahora todos deben pagar por ello». Las palabras eran como dagas, y entonces se dio cuenta. Una revelación brutal. «¿Tú eres la razón detrás de todo?», preguntó. El terror se multiplicaba. «¿Eres parte de esto?». La voz resonó nuevamente, y la verdad se reveló como una tormenta. «Tu madre, tu familia, no están a salvo. Nunca lo estuvieron». Alejandro sintió que su corazón se rompía. «¿El por qué? ¿Por qué nunca me dijiste?». El eco se desvanecía, dejándolo en un vacío de preguntas sin respuestas. «Porque no estaba lista, porque tú eras el elegido». Y dentro de ese abismo, Alejandro comprendió que su destino había sido manipulado, que la realidad que conocía era un sueño que se desvanecía lentamente. En el horizonte comenzó a distinguir figuras. Eran Ana y su madre, pero algo estaba diferente. Sus miradas eran frías, calculadoras. «No». Alejandro gritó con toda su fuerza, temiendo la verdad que siempre había estado oculta. Lo que querían no puede ser real. Pero el eco de su grito se ahogó en el silencio. Las figuras se acercaron. Una tela de intrigas y secretos se desplegaba ante él. «No hay escapatoria, Alejandro», dijeron en coro, y la oscuridad lo rodeó. Las palabras resonaban. «Debes elegir, la eternidad o la ruina». Con el corazón aplastado por la desesperación, Alejandro supo que había cruzado un límite. La historia que pensaba comprender nunca había sido la verdad. Y ahora, en el abismo de desconocidos, tanto él como su familia estaban en juego. ¿Debería avanzar hacia lo desconocido o enfrentarse a su destino roto?
La decisión se cernía sobre él, eclipsando cualquier esperanza en medio de la tormenta. El silencio era abrumador. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su madre. Pero algo en su mirada lo hizo estremecer. Esa mezcla de miedo y culpa. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué pasó? Tienes que decirme. Pero ella, sobrecogida por la tensión del momento, solo balbuceaba. Ana. La voz de Alejandro se elevó, pero su mente estaba en caos. Las palabras del hombre de negro resonaban en su mente, enredando sus pensamientos. ¿Qué era lo que había escondido su madre? El hombre, con una sonrisa burlona, se acercó a ellos. Es un juego, Alejandro. Tu familia siempre ha estado en medio de esto. Cada uno es una pieza. Su voz era como un veneno que se deslizaba entre ellos. De repente, una ráfaga de aire recorrió la sala. Las luces empezaron a parpadear frenéticamente. Un grito desgarrador penetró el aire. Ana se desplomó, y todos los ojos se dirigieron a ella. No. Alejandro sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Corrió hacia ella, su corazón latía con fuerza. Ana, por favor, aguanta. El caos se desató. Su madre intentó cubrir a Ana, pero un hombre del grupo armado la empujó. Sálvala o lo lamentarás. La presión crecía. De repente el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. Algo se acercaba, y no eran solo ellos. Un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran figuras encapuchadas, con una energía oscura que los envolvía. ¡Alto! ¡No te muevas!, gritaron, apuntando a todos. La sala se llenó de pánico, y Alejandro sintió que el miedo lo consumía. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Alejandro, su voz retumbando en el aire. Pero no recibía respuesta. La atmósfera estaba cargada. Una revelación estaba a punto de explotar. Ana, con dificultad, levantó la cabeza. No son solo hombres, son... Su voz se cortó en un susurro. De repente la puerta se cerró de golpe, como si un vendaval hubiera reventado el aire. Un resplandor azul surcó la sala. Las sombras formaron una figura gigantesca, una especie de portal que parecía devorarlo todo. ¿Qué es eso?, cuestionó uno de los hombres armados, visiblemente alarmado. Nadie podía hacer pie. Fue entonces que un grito rasgado salió del fondo. Un eco que resonó profundamente en Alejandro. ¡Sálvame! Era la voz de Mateo. Alejandro se giró, y allí estaba él, atrapado entre sombras, con los ojos desorbitados. El hombre de negro, en su rostro se reflejaba un terror que no había mostrado antes. Este lugar, el desequilibrio es demasiado grande. Pero antes de que pudiera completar la frase, el portal se expandió, absorbiendo luz y sonido. Era como si el tiempo se hubiera congelado. No, Alejandro gritó, pero la luz lo envolvió de repente. En un instante, se encontró en una dimensión que no reconocía. Era un paisaje desolado, la tierra agrietada y un cielo. En medio de la desolación, una voz resonó. Era suave pero penetrante, como un eco de su propia mente. Has elegido, Alejandro. Has alterado el destino. Él se agachó, sintiendo el ardor en su pecho. ¿Quién eres? ¿Qué significa esto? En su interior, luchaba entre la ira y la desesperación. Todo lo que has conocido se basa en ilusiones. Cada decisión que has tomado ha llevado al caos, y ahora todos deben pagar por ello. Las palabras eran como vagas, y entonces se dio cuenta. Una revelación brutal. Tú eres la razón detrás de todo. Preguntó. El terror se multiplicaba. ¿Eres parte de esto? La voz resonó nuevamente, y la verdad se reveló como una tormenta. Tu madre, tu familia, no están a salvo. Nunca lo estuvieron. Alejandro sintió que su corazón se rompía. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste? El eco se desvanecía, dejándolo en un vacío de preguntas sin respuestas. Porque no estaba lista, porque tú eras el elegido. Y dentro de ese abismo, Alejandro comprendió que su destino había sido manipulado, que la realidad que conocía era un sueño que se desvanecía lentamente. En el horizonte comenzó a distinguir figuras. Eran Ana y su madre, pero algo estaba diferente. Sus miradas eran frías, calculadoras. No. Alejandro gritó con toda su fuerza, temiendo la verdad que siempre había estado oculta.
Lo que querían me puede ser real. Pero el eco de su grito se ahogó en el silencio. Las figuras se acercaron. Una tela de intrigas y secretos se desplegaba ante él. No hay escapatoria, Alejandro, dijeron en coro, y la oscuridad lo rodeó. Las palabras resonaban. Debes elegir la eternidad o la ruina. Con el corazón aplastado por la desesperación, Alejandro supo que había cruzado un límite. La historia que pensaba comprender nunca había sido la verdad. Y ahora, en el abismo de desconocidos, tanto él como su familia estaban en juego. ¿Debería avanzar hacia lo desconocido o enfrentarse a su destino roto? La decisión se cernía sobre él, eclipsando cualquier esperanza en medio de la tormenta. Justo en ese momento, todo cambió. De alguna manera, la luz del portal comenzó a pulsar con más fuerza. Las figuras se estremecieron, como si estuvieran siendo arrastradas. Alejandro, sintiendo esa energía en su interior, dio un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando oyó un grito. Era Mateo. «Alejandro, no te acerques». En un instante, el portal se torció, y un estruendo, como el de un trueno, sacudió el espacio alrededor. Todo estalló en una lluvia de oscuros fragmentos que parecía desmaterializarse. Alejandro, aterrorizado, sintió que la tensión en el aire se intensificaba. «¡Corre!», le gritó su madre. Pero «No, Ana», Alejandro gritó, extendiendo la mano, pero era demasiado tarde. El eco de su grito se esfumó, mezclándose con la risa oscura del hombre de negro. «¿Ves? Siempre hay un precio que pagar», dijo riendo, mientras todo se desmoronaba alrededor de ellos. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba, y en ese momento comprendió que no solo había perdido a Ana, sino que había liberado algo mucho más oscuro. ¿Quiénes eran realmente ellos? ¿Cuál era el verdadero precio de su herencia? La verdad era aterradora, y Alejandro, ahora más solo que nunca, comprendió que todo lo que sabía estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro se encontraba en medio del caos. La sala retumbaba con ecos de gritos y disparos. La luz del portal parpadeaba, atrapando a su madre y Ana en un oscuro laberinto de sombras. «No, Ana», gritó, pero su voz se perdió en la vorágine. Su corazón latía con fuerza, aplastado por el peso de la incertidumbre. Miró a su madre, su expresión llena de agonía. «Mamá, dime que esto no es real». Pero la mirada de ella se desvió, como si no pudiera soportar el peso de sus propios secretos. Elena, su madre, había estado enredada en un mundo que nunca entendió. Un mundo donde los lazos de sangre eran más oscuros que la misma noche. «No hay tiempo, debes seguir, Alejandro», murmuró ella, intentando aferrarse a él. «Tú eres la única esperanza». Su mente daba vueltas, tratando de asimilar la traición, la angustia. ¿Qué significaba ser elegido? Una pregunta sin respuesta que lo ahogaba. De pronto, un grito desgarrador de Mateo lo sacó del ensueño. «Alejandro, sálvanos». Las palabras resonaron en su mente, un llamado a la acción. Sin pensarlo, Alejandro dio un paso adelante. «Voy a rescatarte». Su voz era un rugido de desesperación. Ignorando el frío que se escurrió por su columna, se dirigió hacia el borde del portal. La línea entre lo desconocido y la esperanza se desdibujaba. Allí, un pequeño destello de luz pareció crecer. Era Ana. Su calidez parecía iluminar el espacio sombrío. «Ana», la llamó. La desesperación casi lo consume. Ella extendió la mano hacia él, y por un instante el caos cesó. En ese corto momento, Alejandro sintió que toda la desesperación se desvanecía. «Conéctate con nosotros. Debes recordar quién eres», dijo Ana mientras el portal titilaba a su alrededor. Algo profundo resonaba en sus ojos, una conexión que nunca había comprendido. El hombre de negro, sintiendo el cambio en el ambiente, se acercó. «Nunca podrás salir de esto. La oscuridad se cierra sobre ti», gritó. Pero en ese instante, Alejandro sintió el poder de la familia, esa fuerza que lo había sostenido toda su vida. Sin dudarlo, extendió su mano hacia Ana,
y juntos gritaron en unísono: ¡Basta! Fue un grito que retumbó en el aire. Con cada palabra, el portal comenzó a temblar. Las sombras se alzaban, pero había luz. La conexión que habían compartido se había vuelto un faro, iluminando el camino para todos ellos. Mientras la luz crecía, los hombres de negro retrocedieron, temerosos. No puede ser. El hombre de negro se tambaleó. El poder de esa conexión no es posible, pero ya no había vuelta atrás. Alejandro y Ana, entrelazados, empujaron hacia adelante. Todo lo que habían vivido, cada dolor, cada lágrima, se transformaba en un escudo. Lo enfrentaremos juntos, dijo él, y el coraje fluyó como un río. De repente, un estallido de luz los envolvió. El caos se disipó en un susurrar mientras el portal implosionaba. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de pie en un campo luminoso, rodeado por Mateo, el gemelo que lo miraba con ojos sorprendidos, y su madre, aún pálida pero viva, sonriendo con una mezcla de alivio y gratitud. «Lo lograste», murmuró, y Alejandro supo que la batalla no había sido solo externa, sino interna. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil. Las sombras podían regresar. Pero esa conexión, ese lazo con su familia, era más fuerte que cualquier oscuridad. «¿Estamos a salvo?», preguntó Mateo, mirándolo a los ojos. «Sí», respondió Alejandro, abrazándolos. «Juntos siempre». El panorama se despejaba. El horror se desvanecía. Pero Alejandro comprendía que la verdad siempre estaba ahí, lista para ser descubierta. Los secretos de su familia eran lejanas sombras que todavía necesitaban ser iluminadas. «Vamos a encontrar respuestas», dijo con determinación. Aunque sentía aún la opresión del misterio que persistía, había un nuevo amanecer. Algo en su corazón le decía que empezarían juntos una nueva vida. Sin embargo, la historia no se había cerrado del todo. Había preguntas que aún debían resolverse. Y así, con cada paso, Alejandro se dio cuenta. El futuro es incierto, pero con amor y coraje siempre habrá un camino. Y tú, lector, ahora que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte al instante a este canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta ahora mismo, porque es el momento de demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber qué piensas. Y no olvides compartir este video con